vida, perdido iba yo. Estamos de regreso de nuevo con ustedes en su programa favorito, Nuevo Caminar, transmitiendo a través de GNC, Jesus Christ Network, aquí desde la parroquia de San Juan Bosco, directamente de Miami. Queremos exhortar a toda la comunidad, a todos ustedes que nos están viendo, le hago un reto en el nombre del Señor, que nos llámenos hoy, queremos oírlos, queremos oír sus comentarios, queremos oír sus opiniones a través del número 786-485-3026. Y recuerden las donaciones a través del texto 56512, Love Jesus. Estábamos hablando anteriormente con nuestro hermano Tony Delgado, que nos estaba hablando de su historia desde que salió de Cuba, que salió a una edad de 14 años, que vino solo para este país y cayó directamente en la ciudad de Nueva York. En esa estancia, Tony, cuando tú caíste en Nueva York, háblanos al respecto. En esos momentos cuando uno va creciendo en las calles, lamentablemente tuve que dejar la escuela en temprana edad, salir a trabajar para poderme mantener yo mismo, porque la familia con la que yo fui a parar no me podía dar el sostén y las ambiciones que uno quiere. Y entonces ya entra en ese mundo de las amistades, la curiosidad de empezar a conocer la droga, la marihuana primeramente, que uno piensa a veces que no, está bien y ya esa misma curiosidad te va llevando a otras drogas más fuertes. Hasta el momento de que llegas a robar, llegas a participar de ese mundo de los adictos que prácticamente duermen en las calles, duermen donde te agarre la mañana, y en esos momentos uno no conoce, en ese momento yo personalmente no conocía la enfermedad, yo no conocía que estaba enfermo. Y eso es muy importante, Tony, que lo sepan los televidentes, la enfermedad, la adicción viene a llegar el momento que cuando se empieza a consumir compulsiva y obsesivamente se convierte en una enfermedad, porque ya la persona no tiene pérdida de control, y cuando hay esa pérdida de control es cuando vienen las situaciones, y son las situaciones que tú me estabas hablando, que tú te casaste a una temprana edad, me dijiste que a los 19 años viniste a casarte. Mi primer matrimonio en ese ambiente, a esa edad, fue como un capricho. Lamentablemente fue un capricho. Tengo de ese matrimonio un fruto de un hijo, pero fue mayormente un capricho de high school sweetheart. ¿Y fue a los 19 años? 19 años ya yo estaba casado, pero el uso y el abuso de droga seguía. ¿Deterioró el matrimonio? Totalmente. Totalmente. Pensé que yo, como dije al principio, no tenía un problema. Y yo sí tenía un problema, pero no lo reconocía. Pensé que era un uso normalmente, como cualquier otra persona, para compartir, etc. Y yo quiero que tú le hables a la audiencia que nos están mirando en este día tan bello, de esa negación que tú tenías, de esa falta de aceptación que tú tenías, para que ellos puedan entender un poco qué hay que reconocer de esta enfermedad. Esta enfermedad uno la niega totalmente al principio. Yo vine a reconocer esta enfermedad ya en una avanzada edad, gracias a Nuevo Caminar. Gracias a Nuevo Caminar, que lo conocía. En el 2004 conocía a Nuevo Caminar. Fue cuando entré en ese tipo de reconocimiento de que yo no tenía control de mi vida, yo no tenía control de una cerveza, una no era suficiente, ni 1000 tampoco, y un día se empataba con otro.
del uso y el abuso. Entonces seguía progresando. Y progresaba la enfermedad al momento que como que uno quiere sentirse bien, y la forma de sentirse bien es estar alcoholizado. Durmiendo, entumeciendo las emociones, los sentimientos, para no poder trabajar con la realidad que uno tiene diariamente. Y eso trae consecuencias negativas. Y estábamos hablando anteriormente sobre que a ti te tuvo bastante y fuertes consecuencias negativas, pero de eso vamos a hablar después que hablemos con nuestro hermano Miguel Patrizán, que viene directamente de Argentina. Así es. Gracias a Dios, Miguel, de donde es nuestro Papa Francisco, la tierra del Papa Francisco. Qué bendición tenerte aquí con nosotros. Gracias a Dios. Miguel, tú me hablabas anteriormente sobre tu hijo, que tú llegaste a Nuevo Caminar por tu hijo, ¿verdad? Sí, yo en realidad durante muchos años tuvimos distintos caminos, por decirlo de alguna manera, en la búsqueda de la solución de la adicción de mi hijo. En ningún momento me había dado cuenta, hasta que entré a Nuevo Caminar, que yo era parte del problema. Porque un padre, una madre o una pareja de un adicto es parte de un problema, es parte de ese círculo en el que se mueve el adicto. Nosotros luchamos con nuestro hijo durante muchos años sin llegar a reconocer el tamaño de la enfermedad que él tenía. Que en ese momento tú no sabías que era una enfermedad. No, porque era tratado desde distintas posiciones. Primero como si fuera un capricho de un niño cuando él tenía 14, 15 años, que es cuando él realmente empieza. Porque nosotros éramos una familia en apariencia normal. Yo siempre digo, había una serie de televisión muy famosa que era Los Ingalls. Nosotros nos sentíamos los Ingalls, éramos 4 y funcionábamos como los Ingalls, pero había algo dentro de esa estructura de la familia que estaba fallando, y lamentablemente nuestro hijo fue el que muestra el síntoma de esa enfermedad, a través de tratar de hacerse reconocer en el núcleo familiar. Tenía problemas en la escuela ya cuando era pequeño, estamos hablando de que tenía 7 años, ya tenía problemas de comunicación, de sociabilidad con el resto del grupo. Para nosotros era, bueno, sí, pero eso fue incrementando con la edad hasta llegar a la preadolescencia. Ya en la preadolescencia él tenía 11 años y tomó alcohol. Y nosotros decíamos, pero no es normal que tome alcohol. Pero entonces empezamos con tratamientos psicológicos. Y ya después, como a los 14, estimo yo, porque la adicción nosotros como familia no la conocemos. Vemos los síntomas de la adicción. Pero no ve la enfermedad real, la raíz del problema. No, vemos la consecuencia. Ya. Y después, a través del tiempo, bueno, supe, porque era yo el que más atacaba la enfermedad o el problema, que él estaba consumiendo marihuana y después ya estaba consumiendo cocaína, y ya después prácticamente su carácter, su forma de vida cambió. Yo digo a quienes nos están escuchando ahora que presten mucha atención a sus hijos pre y adolescentes, porque el teenager per se es una mezcla de revolución, pero no podemos desatenderlo como padres y estar atento a sus amistades
Y creo que ahí es donde empezamos a ver los síntomas. Empezó a esconderse, él prácticamente no estaba, no participaba. Ya, esos singles ya eran 3 nada más. Pero yo me empecé a preocupar mucho más que el resto del núcleo. Tú te empezaste a enfermar a través de la enfermedad de tu hijo. Sí, sí. Esa enfermedad se llama codependencia, que en ese momento tú no sabías nada respecto de esa codependencia. Y cuando hablábamos, Miguel, tú me dejaste saber que tú querías controlarlo todo, lo que estaba pasando. Bueno, es muy correcto, Ramón. Yo no sabía lo que era la codependencia. Quiero detenerme un momento porque cuando yo llego a Nuevo Caminar, yo llego por la gracia de Dios. Porque de verdad, después de haber pasado por muchas situaciones, yo venía con mi hijo y yo traje a mi hijo a Nuevo Caminar. Yo no vine a Nuevo Caminar. Y hasta después del primer seminario creo que tampoco sentía que yo iba a Nuevo Caminar. Yo llevaba a mi hijo. Yo quería que mi hijo fuera quien hiciera el tratamiento, porque para mí Nuevo Caminar era un tratamiento al principio. Pero me di cuenta al cabo de mucho tiempo que la codependencia es una enfermedad. Es una enfermedad y es cierto. Y de eso vamos a seguir hablando después de esta pausa. No se nos vaya, espérenos ahí con su cafecito. Enseguida regresamos.